Muy bien, doctora Johanna, muy buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio. Bueno, Doctores, la semana pasada en la sesión, cuando finalizamos lo que correspondía, lo que es el tema de la medida de coerción personal, vimos lo que es prisión preventiva, prolongación de prisión preventiva, también adecuación de la prolongación de prisión preventiva. Entre todo, hablamos todo lo que corresponde, lo que es esa medida de coerción personal, que es, en realidad, es muy usado, ¿no?, en el sistema procesal penal. Y les decía que la medida de lo que es prisión preventiva debería ser como la excepción, última ratio, pero lamentablemente en la práctica a veces no es así. ¿Por qué? Porque está en juego la libertad, ¿no? La libertad que es un derecho fundamental de todas las personas, ¿no? El derecho fundamental y como tal, pues se debería de investigar bien para poder quizás detener o pedir prisión preventiva, cosa que en realidad a veces no es así. Doctores, lo que quería hablar, indicarles, la semana pasada que nos ganó el tiempo todo, es el extremo de la impugnación o la apelación. Todo auto de prisión preventiva se puede apelar, ¿correcto? Son 3 días, es auto. Como tal, tenemos 3 días para poder apelar. También conversamos desde el momento que notifican la resolución de lo que es prisión preventiva, tenemos 3 días para poder presentar recurso de apelación. Allí quería incidir, doctores, una vez que recibimos o reciben la resolución de auto de prisión preventiva, como letrados tenemos derecho, más que derecho, tenemos que analizar bien la resolución para poder plantear lo que es recurso. El recurso que se va a plantear va a ser pedido de nulidad de la resolución o pedido de revocatoria de la resolución. ¿Cuándo puedo yo presentar nulidad? Doctores, que quede claro eso, para pasar lo que es clase de hoy día. Simplemente cierro lo que es apelación. Siempre es bueno tener en cuenta. Yo cuando presento apelación y planteo nulidad de la resolución que dicta lo que es prisión preventiva, tendré que presentar la nulidad o pedir la nulidad porque he encontrado en la resolución la mala motivación o vicios, que existan vicios en la resolución. Cuando existan vicios, cuando detectamos vicios o exista una mala motivación, allí procede lo que es el pedido de nulidad de la resolución. Ojo, la nulidad va siempre con lo que es extremo de lo que va a ser cuando existe mala motivación o vicios. Pero cuando exista error de hecho, doctores, error de hecho o de derecho, error, allí vamos a pedir la revocatoria de la resolución, ¿no? De la prisión preventiva. Esos dos extremos hay que tener claro, doctores. ¿Cuándo pedir nulidad? ¿Cuándo pedir la revocatoria? ¿Ya? Eso es importantísimo, mis estimados discentes, tener claro para poder plantear un recurso de lo que es apelación y que planteemos bien porque puede que a veces, muchas veces, en su petitorio piden la nulidad, pero en su fundamentación piden la revocatoria. Esa contradicción no debe de existir, no debemos de hacer nosotros. Por eso, analizar bien, determinar qué es lo que voy a pedir, nulidad o revocatoria de la resolución de prisión preventiva. ¿Ya, doctores? Eso es lo que quería acuñar, doctores, brevemente, lo que correspondía, porque es bueno aclarar. Ya les dije, nulidad siempre va cuando existen vicios, ¿no? Sobre todo, o cuando exista mala motivación. Y la revocatoria, obviamente, irá cuando existan error. ¿De qué? De hecho o de derecho, error. ¿Ya, doctores? Que quede claro eso. Muy bien, doctores. Con eso cerramos lo que correspondía, que quizás debí tocar en la sesión anterior, pero por motivo de tiempo, entre otros, no pude, pues en realidad, ahondar más a ello. Pues ahora continuamos con lo que corresponde también medida de coerción personal y real que vamos a tocar para concluir lo que corresponde al curso de la investigación preparatoria. Muy bien, mis estimados, voy a compartir el material que corresponde a esta clase. ¿Me confirman, por favor, si están
¿Bien, doctores? Sí, ¿no? Sí se puede ver. Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces, lo que corresponde hoy día es el tema de lo que, bueno, hemos titulado los títulos de la sesión como medidas cautelares 2 para entender, ¿no? En un término más usual para nosotros en el mundo de proceso, pero en realidad lo que vamos a ver es, dentro de ello, lo que son las medidas de coerción personal y real. Ojo, existen medidas de coerción real en proceso penal, no solamente en civil, pero tienen naturaleza muy parecida a lo que es el civil. Tanto así, vamos a ver hoy lo que es detención preliminar, que pesa con lo que es correspondiente medida de coerción personal. Impedimento de salida del país también es una medida de coerción personal. La comparecencia como tal sí es una medida de coerción personal. Ahora, lo que son las medidas cautelares como contra el patrimonio, el embargo, incautación, entre otros, ya son netamente reales dentro del sistema procesal penal. Doctores, teniendo en cuenta, empecemos con lo que es detención preliminar. Doctores, en una investigación sí se puede hacer la detención preliminar. Artículo 261 de nuestro Código Procesal Penal habla de la detención preliminar. Mira, doctores, en la práctica, ¿por qué, cuándo, cómo realizan la detención preliminar? En principio, la detención preliminar se va a dar cuando existe un requerimiento fiscal, ¿no? La fiscalía ha solicitado al juez de investigación preparatoria detención preliminar. Es decir, que esta detención preliminar, doctores, tiene que tener en realidad, pues, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Algunos requisitos, ¿no? Pero en la práctica, doctores, por decir, les comento una experiencia que asumí la defensa de una persona que supuestamente está pues vinculado o denunciada, fue denunciada por extorsión. Pues la señora, en su domicilio, ¿no? de DNI Reñé, figuraba en Agustino, pero ya no vivía ahí la señora. La señora se había mudado, ya tenía incluso nueva casa, propiedad en San Juan de Lurigancho. Cuando inició el proceso, la fiscalía notificaba y también notifica, porque no había hecho cambio de su DNI, también es el error de la señora, al domicilio en Agustino. Como notificaban para que concurra en la fiscalía para lo que es el tema de su manifestación, su declaración como investigada, y también para otras diligencias que había sido convocada, obviamente nunca se presentó porque no se enteraba de lo que ella estaba siendo investigada. Vivía a otro lado. Entonces, en ese sentido, la fiscalía lo que hizo es, la persona está inubicable. No le encuentro, no viene a las diligencias. Entonces solicito detención preliminar. Requirió detención preliminar al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria declaró fundada el requerimiento de detención preliminar y con ello, pues, giraron, como se dice, los boletines a nivel nacional y para su ubicación y orden de captura. Pues pasaron un tiempo todo, se enteraron que la señora pues trabajaba en un lugar ex, no voy a decir dónde. Los policías comenzaron a concurrir por allí porque, ojo, cuando existe detención preliminar, así como existe la sentencia, existe la prisión preventiva que, bueno, le dieron cuando no estaba pues, detenido la persona, no significa que cuando existen esos mandatos judiciales, ya motivados por esa orden o mandato judicial, los policías no pueden entrar al domicilio a buscar al investigado. Ojo, eso no pueden hacer. Entonces, lo único que pueden hacer, pues sí, quizás saber por dónde circula, anda todo y ir detener o pedir su DNI y con eso, pues corroborar que tiene orden de captura y quizás detenerlo allí y conducirlo a la comisaría cercano y para luego ponerlo a disposición de lo que están solicitando, o sea, Poder Judicial o la Fiscalía, ¿no? Entonces, eso sí pasa. Muchas veces creen, porque yo tengo un cliente que me dijo que, doctor, me están buscando por mi domicilio en Oxapampa, doctor, van a entrar a mi casa, me van a detener y creo que tengo, no sé, orden de judicial de detención, no sé, doctor.
¿Va a pasar eso? Me dice. En principio hay que decirle que no, porque no es así. No es así. Cuando existe mandato judicial de detención, no significa que tienen que ir a buscar hasta dentro de su casa. No es así. A no ser que la flagrancia es otra cosa, ¿no? Flagrancia de 24 horas es otro tema. Estamos hablando de detención preliminar. Entonces la señora, pues, fue detenida, le condujeron a Dipinque de España, acá en Lima nosotros conocemos como España, el Dipinque que está centro de Lima, cerca de Lima, mejor dicho, y ya, iniciaron detención preliminar 7 días. ¿Para qué? La fiscalía quería, pues, para realizar diligencias, porque la señora no había concurrido a la fiscalía. No es que porque no quería, sino no estaba enterada del caso. Recién cuando le detuvieron, la señora se enteró de que contra ella existía una investigación, por extorsión todavía incluso. Entonces la señora estuvo privada de su libertad 7 días en la carceleta de Dipingre de España y asumí la defensa. Y lo primero que se hacía, o lo primero que se hace allí, doctores, es la primera diligencia que se va a llevar a cabo es el control de identidad. ¿Cómo se desarrolla eso? El juez de investigación preparatoria, previamente a solicitud de la fiscalía, convoca lo que es la audiencia de control de identidad. Participan el fiscal o la fiscalía, abogado defensor de la investigada o de investigado, la persona investigada, el juez, en principio. Control de identidad es para corroborar si verdaderamente es esa persona a la que buscaban ha sido detenida. Para eso es el control de identidad, doctores. Primero se hace el control de identidad. Importantísimo, ello. Y se le pregunta, señora, por decir señor, usted es la ciudadana, no sé, Juan, al señor, usted es Juan, ciudadano Juan Robles Torres. Él dirá, sí. ¿Usted recuerda su número de identidad, señor? Sí, entonces va a dictar su número de identidad. Ok, con eso se va corroborando, que se pues, corrobora en el RENIAC todo y se concluye pues, que sí, efectivamente es esa persona, ¿no? A quien querían pues ubicarla, querían detenerla y que sí ahora la han detenido. Porque sobre esa persona pesaba detención preliminar de 7 días. Ojo, detención preliminar de 7 días. Después de ello se va a realizar otras diligencias y después de terminar las diligencias, la finalidad de detención preliminar es para que se haga las diligencias, ¿no? Que son pues actos urgentes y necesarios e inaplazables que no se pudo realizar antes sin la presencia del investigado. Es básicamente para ello, doctores, ¿no? En principio. Entonces, y por otro lado, también la detención preliminar es dependiendo de los delitos, que es para que no pueden fugarse, ¿no? Del país o del centro donde está pues viviendo. Entonces, la fiscalía pide detención preliminar, ¿no? En realidad. Muchas veces en la experiencia, doctores, les digo, muchas veces en la experiencia, cuando existe detención preliminar, como defensores, tenemos que nosotros ya empezar a trabajar, prepararnos de que van a pedir prisión preventiva, sobre todo si la pena es mayor a 5 años, entonces sí o sí van a pedir lo que es el tema de lo que es prisión preventiva. Si es así, tenemos que, obviamente, como abogados, empezar a trabajar todo lo que son los arraigos, entre otros, para que no nos sorprenda. Terminados los 7 días, vayan a pedir prisión preventiva y que recién nos podamos poner a trabajar y eso pues ya sería quizás tarde. Es mejor dentro de los 7 días empezar a trabajar, ¿no? Entonces, la detención preliminar tiene una finalidad, doctor, es eso, ¿no? El requerimiento pedido por la fiscalía, que el juez de investigación preparatoria tiene que autorizar a través de una resolución, ¿no? Declarar fundada, ¿no? En realidad este requerimiento y que este requerimiento fue pues para que el investigado o la persona investigada pues esté presente en las diligencias que son urgentes, ¿no? Y necesarias que tienen que practicarse. Uno de ellos es la declaración del investigado, ¿no? En principio, doctores. Y otras diligencias esas diligencias que no pueden ser pues quizás alteradas o perturbadas por el investigado y por lo mismo mejor es que de detenido hasta ahí desarrollamos las diligencias, ¿no? Así de doctores. Entonces, es muy importantísimo. Como les decía, en lo que es
La detención preliminar es muy importante corroborar nombres, apellidos, edad, sexo de la persona, lugar y fecha de nacimiento, entre otros, y con eso se corrobora que sí, efectivamente, esa es la persona a quien se le estaba, pues, requiriendo, si es doctores, ¿ya? Entonces, es la primera figura de detención preliminar, doctores, y que va a autorizar el juez de investigación preparatoria ante el pedido del Ministerio Público. ¿Ya? El requerimiento, tiene que haber requerimiento fiscal previamente sobre lo que es la detención preliminar. La detención preliminar, ¿verdad, doctores? Para que den orden de detención, ¿no? Eh, Tiene que existir un mandato judicial que se haya dictado, mandato judicial, doctores. Si no existe mandato judicial de detención preliminar, no lo pueden detener en los policías nadie, ¿ya? Nadie, doctores. Entonces es muy importantísimo y de detención o lo que exista también pues, tienen que comunicarse a la parte investigada, ¿no? Entonces, doctores, ese es el primer punto, ¿no? La orden de detención tiene que haber mandato judicial. Ahora, eh, cuando detienen a la persona que está pues con lo que es detención preliminar, lo pueden detener en cualquier lugar del Perú, por decirlo. Lo que van a hacer es conducir a la comisaría cercana. O si es en Lima, lo tienen que trasladar a la requisitoria, que sabemos ahora, la requisitoria ya no está en Avenida Canadá, con vía expresa, que antes estaba allí en Lima también. Ahora se encuentra en San Juan del Lurigancho, que está casi cercano a la espalda del mall de San Juan del Lurigancho, la requisitoria. Ahí lo conocen y desde allí ya lo van a poner en disposición, sea al Poder Judicial o para la Fiscalía que requiere quizás para una diligencia. Pero en este caso de detención preliminar, pondrán a la disposición pues, del Poder Judicial porque ha ordenado y le comunicarán a la Fiscalía para que estén enterados y que se lleve adelante las diligencias correspondientes con la detención preliminar. Eso es, doctores. Entonces, ahora, la vigencia de lo que es requisitoria para lo que es el caso de detención preliminar será dependiendo del caso, doctores, ¿no? Si puede caducar, sí, tiene caducidad, ¿no? Normalmente la norma dice que son 6 meses. Cumplir los 6 meses, si no es renovado, se puede caducar. Pero normalmente van renovando y se va dictando lo que es la detención preliminar. Ahora, la vigencia en realidad también tiene que ser de acuerdo o dependiendo de los delitos, ¿no? Como caso de terrorismo o espionaje, entre otros, va a ser pues en tema de todo lo que es, ya sabemos, nosotros más de 36 meses, entre otros, ¿no? En realidad, doctores, en esos delitos, lo que es espionaje, tráfico ilícito de drogas, actualmente, ¿no? Según nuestro artículo 261, numeral 4, la norma dice no caduca ya, lo que es detención preliminar, no caduca. Así es, doctores. Entonces, la detención preliminar es esa, la finalidad es ello y que tiene plazo y caducidad, que ahora es usado. Eh, no, diríamos, no más de 2, 3 meses atrás, esta figura de detención preliminar, pues, había sido subrogada por el Congreso, ¿no? Hubo mucha discusión, que también fue como quitarles una herramienta, sobre todo a la Fiscalía, ¿no? Que no podían en realidad pedir la detención preliminar. Tanto fue la insistencia, todo, o nuestros legisladores tuvieron que, de nuevo, legislar la detención preliminar y ahora como tal, pues sí está vigente la norma de detención preliminar. Otra de las medidas de coerción, doctor, de la coerción que es personal, es la comparecencia. La comparecencia, doctores, también es una de las medidas personales de coerción personal, que es la comparecencia. En real medida de comparecencia, doctor, es una medida restrictiva de qué? De libertad. ¿De la libertad de quién? Del investigado, en principio. Del investigado, doctores. Entonces, esta de la comparecencia, ¿no? Doctores, igual la fiscalía va a solicitar ante la autoridad judicial, que es el juez de investigación preparatoria, el juez de garantías, si
amerita que es necesario pedir la comparecencia, ¿no? La comparecencia siempre pues va a ser dictado por el juez de investigación preparatoria, ¿ya? La comparecencia puede ser simple, ¿no? Comparecencia que no sea prisión preventiva, entre otros, ¿no? O también, indicábamos una comparecencia simple que para que concurra a firmar, entre otros, pero siempre tiene que ver con la libertad. El juez lo va a tener que dictar, doctores, previa a la motivación o requerimiento que ha realizado el Ministerio Público. La comparecencia, una de ellas es la comparecencia restrictiva. ¿En qué consiste la comparecencia restrictiva? Su mismo nombre lo dice, en el artículo 287 en el Código Procesal Penal, está ahí contemplado y lo dice muy bien. La comparecencia restrictiva se impondrá, doctores, siempre y cuando que exista un peligro de fuga, ¿no? Como uno es, o cuando existe el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad de la investigación y las diligencias dentro de las diligencias preliminares o preparatoria. Entonces, va a ser razonable pedir, pues, la comparecencia, pero con restricciones. Otra es la comparecencia simple, ¿no? El otra comparecencia con restricciones. ¿Quién va a ordenar estas medidas que tiene que respetarse y cumplirse? El juez de investigación preparatoria. Pero también siempre a la merced de la solicitud o el pedido del requerimiento de la fiscalía. Comparecencia restrictiva siempre va a ser para el imputado, en principio para el imputado, doctores, ya imputado en su previo requerimiento, como les indicaba, y que esto puede ser revocado, sí, sí se puede ser revocada. Al ser revocada, pues pueden dictar pues, un mandato de prisión, quizás preventiva, entre otros, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Tampoco la comparecencia restrictiva existe y esto no se puede revocar, eso no es así, sino sí se puede revocar. Entonces, el juez cuando impone la comparecencia con restricción o restrictiva, la defensa de la parte investigada también tiene derecho de apelar, o la parte investigada, ¿no? Puede apelar, ¿no? Y el plazo siempre va a ser, pues, lo que se termine 3 días sobre los autos, doctores. Sabemos sobre los autos 3 días, sobre la sentencia siempre 5 días, y para presentar la casación es 10 días los plazos, ¿no? Esos plazos también debemos tener en cuenta. Comparecencia restrictiva, doctores, a veces alternativamente va a ser con vigilancia, una electrónica, personal, entre otros, y que, o también puede ser una persona, ¿no? O con vigilancia personal, de que los policías estén en la puerta de la casa del investigado y que no puede salir y debe permanecer allí dentro de su domicilio. Cosa que ha pasado, como sabemos nosotros, doctores, con Susana Villarán, con Pedro Pablo Kuczynski, que han tenido pues lo que es el tema de eso, ¿no? Comparecencia de lo que es con restricciones, ¿no? En realidad que no podían ir pues a un establecimiento penitenciario, sobre todo que son mayores de edad, ¿no? Por cuestión de edad, doctores, ¿no? Igual existe comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal, también existe, doctores, y eso dicen, a veces no se aplica mucho porque cuesta demasiado, ¿no? Vigilancia restrictiva con vigilancia electrónica personal, ¿no? Entonces, dispositivos que no son, pues, que es acorde para poder implementar en lo que es procesal penal, que en realidad muchas veces no se emplea mucho, ¿no? Y de que se puede hacer, sí se puede hacer, doctores, así es. Por otro lado, tenemos lo que es el tema de también vigilancia electrónica personal, lo que hemos indicado. Todas esas medidas son medidas coercitivas personales que el juez va a imponer al investigado, doctores. Al investigado, porque el investigado es la persona que debería de estar, pues, privado de su libertad o que tenga restricciones, ¿no? El investigado, como indica nuestro artículo 287A, en realidad eso es lo que debería de imponerse y que se debería de cumplir. En todos los requerimientos, doctores, sobre todo como cuando existe formalización, ¿no? Sobre todo, cuando formaliza una investigación preparatoria, siempre tiene que haber lo que es la medida de coerción personal, sea, pues sobre todo simples o también gravosas, como la prisión preventiva, y que deberían de consignar siempre. Dentro de ellos existe una comparecencia simple, ¿no? Entonces, cuando existe comparecencia simple, que sobre todo va contra lo que es delitos leves, ¿no? Que los actos de investigación, pues en realidad
justifican razonablemente la complejidad, entonces el Ministerio Público solicita o indica que siempre es comparecencia simple, como es el caso del delito de omisión de asistencia familiar. Hasta donde yo tengo conocimiento, la gran mayoría siempre han pedido una comparecencia simple. Cuando los delitos son de mayor gravedad o como se dice mayor cuantía, ahí normalmente ya piden lo que es la como comparecencia de medida de protección, de medida de lo que es prisión preventiva, ¿no? Eso es lo que ya queda, lo que discrecionalidad al Ministerio Público y también la razonabilidad lógica que debería de existir en la investigación que se viene ejerciendo el Ministerio Público, doctores. Pues eso es la comparecencia simple, y pues, a veces cuando existan infracciones, lesiones leves, entre otros, va siempre a prevalecer lo que es la comparecencia simple, doctores. Otra de las medidas de coerción personal, estimados estudiantes, doctores, es el impedimento de salida, obviamente del país, ¿no? Del investigado, ¿ya? Impedimento de salida del país del investigado. También esta es una solicitud que va a realizar el Ministerio Público, el impedimento de salida del país, ¿no? La Fiscalía, siguiendo el artículo 125 de su Código Procesal Penal, solicita al juez de investigación preparatoria lo que es el impedimento de salida del investigado o de los investigados, ¿no? Del investigado. Y esto de acá, sobre todo, realiza, ¿no? Durante la investigación preliminar o preparatoria. Sobre todo, ya la pena, ¿no? Punitiva que se podría imponer futuramente al investigado fuere mayor a 3 años, ¿no? Es decir, eh, para que la persona que le están investigando no huya del país, ponen lo que es medida de coerción personal, impedimento de salida, y que su presencia es indispensable, que asista en las diligencias. Por eso piden, ¿no? Entonces el fiscal o la fiscalía solicita. ¿Para qué? Para que se le pueda ubicar al señor, para que permanezca en el país y que no salga del país o de la localidad de domicilio donde radica en principio, ¿no? Es la petición que realiza la fiscalía porque es necesario que esté presente la persona. ¿Por qué es necesario? Porque la persona investigada, ¿no? Quizás va a hacer una diligencia de reconocimiento, hay videos, tiene que estar presente para reconocerse o también tiene que practicarse otra diligencia, por decir, lo que es el tema de reconocimiento en rueda, por decir, tiene que estar presente esa persona. Ejemplo, pongo, ¿no? Uno de los ejemplos que puede ser, y su testimonio es muy importante, ¿no? Y también existen, pues, quizás objetos incautados de la persona como el celular y que él tiene que autorizar para que se haga la diligencia, como es el levantamiento de comunicaciones o la visualización de los contenidos que existen en el celular. Entonces, para todo ello se necesita a la persona que esté en el país, que concurra a las diligencias que el Ministerio Público lo requiere. Entonces, en ese sentido, solicita el impedimento de salida del país, sobre todo porque existe un peligro latente de que hay mayor probabilidad de que la persona puede salir del país. Entonces, para eso existe esa medida de coerción personal, que es el impedimento de salida. Ojo, como le decía, la persona investigada es quien tiene que autorizar doctores para que puedan incluso accesar a los dispositivos que tengan como el celular o laptop, entre otros, por más que estén incautados esos bienes. No significa que el bien esté incautado y que ya la fiscalía disponga en cualquier momento va a deslacrar y va a ordenar al perito que tenga acceso a sacar información de los dispositivos. No, tiene que haber, pues, la autorización del investigado. Si el investigado se deniega, ¿no? No autoriza, en realidad, que puedan intervenir en su celular para poder abrir y verificar el contenido, porque tiene la libertad, tampoco está obligado a decir, ah, eres fiscal, te autorizo. No, puede que el investigado diga que no, no autorizo. ¿Qué hacer ante ello? Ahí a la fiscalía recurre al juez de investigación preparatoria para que el juez ordene, ¿no? Ordene que se pueda accesar a ese dispositivo para poder recabar la información. Por eso el primer paso es muy importante. El primer paso es que autorice
el mismo investigado. Entonces, para todo ello se requiere y por ende existe esa medida de coerción personal que es el impedimento de salida del país, doctores. ¿Ya? Es importantísimo eso. Entonces, el impedimento de salida del país, doctores, sí, es una resolución que va a dictar y también se discute en una audiencia, ¿no? No que el fiscal con requerimiento pues, solicita al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria dicta sin ningún haber convocado a la audiencia, no, sino existe requerimiento, se convoca la audiencia, ¿no? Que es una resolución que convoca la audiencia, se discute en una audiencia lo que es el impedimento de salida del país, como por ejemplo hace poco hubo discusiones sobre el impedimento de salida del país. No sé si usted escucha de Mark Vito, que es persona muy conocida, también del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Se discutieron. Igual que también, creo, si no me equivoco, de la ex fiscal de la Nación, ¿no? Señora Patricia Benavides. También se han discutido, ¿no? Los impedimentos de salida del país en una audiencia, doctores, ¿no? Entonces, se discute en una audiencia. Después de haberse discutido en una audiencia, pues, se va a tener que dictar lo que es el tema de resolución, declarando fundada o no el requerimiento del Ministerio Público. ¿Se puede prolongar lo que es impedimento de salida? Sí, se puede solicitar la prolongación. Sí, se puede pedir la prolongación. Entonces, eso es lo que es la medida de coerción personal de lo que es impedimento de salida del país. En realidad, todo eso de lo que hemos estado hablando son las medidas coercitivas de naturaleza personal sobre el investigado, ¿no? Lo que es impedimento de salida del país puede pesar sobre un testigo, sí también, porque si la declaración del testigo es muy importante, también sí se puede solicitar, pero en principio siempre se solicita lo que es el impedimento de salida del país para la persona investigada, para la investigada. En caso de los testigos, una vez que va a declarar, concurre a declarar, el impedimento de salida del país ya se puede levantar, una vez que concurre, ¿no? Pero en cambio, en el caso del investigado, no, va a durar el plazo que se le ha dictado. No sé si se acuerdan, la semana pasada hablábamos, ¿no? De lo que es medida de coerción personal de manera ascendente, descendente, les indicaba, dentro de ello, pues, existían como impedimento de salida del país, lo que es la prisión, sobre todo preventiva, también lo que indiqué, lo que es medida, lo que es comparecencia con restricciones, todos ellos eran, pues, dictadas a través de una resolución y que eran, pues, ampliables, ¿no? Se podía prolongar y como también se puede apelar, ¿no? Eso es. Aquí también. Pero en caso de los testigos, doctores, no, no hay plazo en realidad, sino que en el caso de los testigos es importante que existe impedimento de salida del país, pero una vez que concurra a declarar, esto ya esta medida se levanta, automáticamente ya tiene que levantarse. Doctora Merli, sí, levantó la mano, le escucho. Doctor, una pregunta. O en caso de lo que es los testigos, para no pedir la prisión preventiva, la prisión preliminar, ¿se podría pedir, solicitar la prueba anticipada? ¿Puede calzar en esto? Doctora, en caso de los testigos, no. Normalmente la prueba anticipada va a ser por parte de la parte agraviada. Lo que le estaba indicando, doctora, excepcionalmente, ¿no? Lo que cuando el testigo, su testimonio, valga la redundancia, es muy importante para la investigación y la fiscalía, ¿no? Ve que ese testigo, por X motivos, puede no concurrir a lo que es a la diligencia programada, es allí que la fiscalía solicita el impedimento de salida del país, sobre todo cuando existe la posibilidad de que salga del país el testigo. Pero eso va a durar solamente hasta que declare, nada más. Ya para el testigo, para los testigos, doctora, no hay detención preliminar, no hay prisión preventiva, nada. Todo es solamente para los investigados. Solamente me salida del país, lo que estoy haciendo es para los testigos, siempre y cuando es muy importante su declaración. Por eso, cuando van a declarar, termina su declaración, se va a levantar lo que es el tema de esa medida en caso de testigos. Lo demás pesa solamente para los investigados, doctora. ¿Ya? Gracias, Doctora, doctor. Gracias. sí. Gracias.
Sí, ok, muy bien, doctora. Continuamos. Entonces, esas son las medidas de coerción personal, de naturaleza personal, que nuestro sistema procesal penal lo contempla, que día a día lo vemos. Pero también existen doctores de lo que es la medida de coerción, más que personal, pues de naturaleza real para el investigado. Por decir, ustedes, no sé si doctores, antes de entrar en lo que es tema de lo que naturaleza real, les comento que hemos escuchado cuando hubo procesos a Odebrecht, a Graña Montero, y por lo que es cohecho, corrupción de funcionarios, entre otros. Y el gran afectado ahí, doctores, o cuando exista lo que es por lavado de activos, investigación por tráfico ilícito de drogas, sobre todo allí, la parte agraviada es el Estado, ¿es correcto? Entonces, la Procuraduría, ad hoc, se dice, ¿no? Muchas veces va a solicitar, pues, lo que es medida de coerción de naturaleza real, ¿ya? De naturaleza real, en principio, la Procuraduría, ¿no? No sé si, doctores, ustedes han escuchado hablar de que existía en el Perú hay una aerolínea, ¿no? Aerolínea grande, ¿no? Si no me equivoco, Aerocontinente, si no me equivoco, ¿no? Era de un tal Ceballos, que era un narcotraficante, ¿no? Y pues investigaron todo, cayó el señor, ¿no? Detuvieron en el año 2005, si no me Alias equivoco, le Lunarejo, me detienen. parece, Lunarejo. ¿no? Sí. Sí. eh, Alias Lunarejo es el doctor de doctor Ceballos. Paul, ¿cómo está, doctor? ¿Quiso decir algo? Sí, justo lo que mencionaba la doctora es alias Lunarejo. Claro, sí, 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 Alia Lunarejo, es correcto, doctor, ¿no? Entonces ahí, por decir, eh, incautaron todos esos aviones, ¿no? En realidad que tenía contente bastante flotas y que también no solamente eso se incautó, sino confiscaron también todos los bienes que tenía él, ¿no? Justamente creo que le detienen que estaba realizando un proyecto grande en Santa Eulalia Chosica, que ahora existe como Club Quiscas, no sé si conocen ustedes, es un Club Quiscas que es el club de recreación ahora persona privada lo tiene, pero fue proyecto de Lunarejo, como dicen ustedes, alias Ceballos. Entonces sucede que en ese interín pues, le detuvieron, ¿no? Entonces incautaron todos. Entonces el Estado siempre ha pedido, ¿no? O pide como de Graña Montero, cuando hubo investigación, todo eso de la reparación, entonces van a tener que solicitar las medidas cautelares de naturaleza casi civil, ¿no? En forma de inscripción, embargo, entre otros, del investigado. ¿Con qué finalidad, no? La finalidad siempre va a ser es de que el investigado pueda pagar, ¿no? Con sus bienes, en caso que no puede, al Estado, ¿no? Lo que es la indemnización, sobre todo la reparación civil, para que pueda pagar, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen en lo que es el proceso penal, doctores, el tema de lo que es medida de coerción de naturaleza real. ¿No? Quizás muchos pueden decir, no se puede realizar medida cautelar en proceso penal. Medida cautelar es solamente para civil, laboral, entre otros procesos. No, doctores, ¿ya? En proceso penal también sí se puede pedir lo que es el tema de medida cautelar. Sí, doctora, le escucho. Doctora Doctor, Merli. ajá, también el caso de Oropesa, de Gerardo Oropesa también que ha sido, por caso de TIC, también ha sido incautado sus bienes, sus casas, todo eso. Sí, sí, doctor, medida cautelar en cuestiones reales, sí, para asegurar lo que es el pago de la reparación civil, pide la Procuraduría. Eso nomás, doctor. Dice, doctora, sí, es correcto, así es. Entonces pide pedir la Procuraduría o la parte agraviada, puede solicitar lo que es medida cautelar, que es para lo que es pago de reparación civil, ¿no? Entonces, eso sí existe, sí se puede en lo que es proceso penal, doctores. O igual, ¿no? Por ejemplo, alguien de sus familiares ha sido, pues, atropellado por un conductor, pues, irresponsable, borracho, entre otros, ¿correcto? Como el caso, por ejemplo, pasó en el año pasado, creo, en la uni, ¿no? Un policía creo que venía con su camioneta y atropelló a dos estudiantes, ¿no? Y estamos hablando de homicidio ya culposo, en realidad. Ese delito también se puede pedir lo que es medida cautelar. ¿Pero qué tipo de medida cautelar? Vamos a quizás a
explicar más adelante, pero sí se puede pedir la medida cautelar allí también. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de pago de reparación civil de las dos víctimas, que en adelante quizás quien atropelló no podría cancelar. Entonces, sobre ese vehículo se puede pedir lo que es la medida cautelar, sobre todo, y vamos a explicarlo más adelante, pero sí se puede hacer sobre ese vehículo, se puede pedir la medida cautelar. Doctor Paul, ¿querías decir algo? Levantó la mano. Doctor, sí, disculpe. Mi consulta era, si bien es cierto, estamos en esta etapa en la cual pues, se pueden dictar medidas, ¿no? Con el fin de garantizar una posible reparación civil, ¿no? Ujú. En qué momento la Fiscalía y este caso tan sonado sobre la extinción de dominio empieza a aplicarse? En esta etapa o es cuando ya hay juicio? ¿O en qué etapa exactamente la Fiscalía tiene esta potestad de poder extinguir, en este caso, el derecho de propiedad que tenemos las personas, ¿no? Doctor, sí, gracias, buena pregunta, ¿no? Todo eso tiene que ya la fiscalía tiene que pedir durante lo que es investigación preparatoria, doctor. ¿Ya? Es la etapa donde tiene que solicitar lo que es la medida de lo que estamos hablando, de lo que es extinción de dominio, otras medidas cautelares, doctor. Ojo, puede solicitarlo al Ministerio Público o como también la parte agraviada, sobre todo en lo que es medidas cautelares, extinción de dominio, el Ministerio Público. En lo que es estamos hablando de cautelar, allí sí solicitaría la parte agraviada también. Si no pide la parte agraviada, también la Fiscalía puede solicitar, doctor, dentro del proceso penal eso está pues, permitido, facultado, ¿ya? Pero dentro de la investigación preparatoria, doctor. Doctora Merlin, sí, dígame. Doctor, también para solicitar todas esas medidas, por ejemplo, para la Procuraduría, tiene que constituirse como actor civil. Ahí está. Muy bien, doctora. Primero, lo que quería llegar también, eso sí, la parte agraviada, sea el Estado, como personas naturales, primero tiene que solicitar por eso le decía, lo que es extensión de dominio, como también lo que es la medida cautelar, tienen que solicitar cuando el caso está formalizado, ¿no? En principio, cuando ya existe la solicitud de lo que es constitución de actor civil y que sí se la han declarado fundada la solicitud y están constituidos como actor civil. Una vez constituido actor civil, tienen derecho a reclamar ellos. Las que son las medidas cautelares, doctora. Si es correcto, así es, doctora, funciona eso, ¿no? Y también incluso una vez, doctor, aquí acuño el punto de una vez que se hayan convertido lo que es el actor civil, tienen derecho también de solicitar incorporación de un tercero civil responsable. Antes no pueden solicitar, tampoco conjuntamente no, sino previa constitución de actor civil, después pueden solicitar lo que es el tema de la incorporación en el proceso de lo que es el tercero civil responsable. También, doctor, eso se puede hacer. Muy bien, doctores. Estando en ese sentido, en ese interín, vamos a dar pues el inicio de lo que corresponde, son las medidas cautelares reales, que hemos estado hablando ya sobre que pesa sobre todo sobre el patrimonio. ¿Patrimonio de quién? Del investigado, de la persona investigada, ¿no? En realidad es eso de la persona investigada. Doctores, antes de iniciar lo que es medidas cautelares, lo que es el tema de reales. Vamos a interrumpir unos 5 minutos, de ahí retomamos la clase con preguntas, si es que hubieran, si no, continuamos con el desarrollo de la misma con lo que es el correspondiente, lo que son las medidas coercitivas reales. Doctores? Ya, En cinco doctor. minutos nos vemos, doctores. Ya, doctor. Listo, gracias.
Doctores, vamos a retomar, vamos a retomar lo que dejamos con preguntas. Doctores, permítanme empezar precisando dos puntos que doctora Merle había hecho hincapié, que sí, algo que quiero acuñar lo que me preguntó. Doctora Merle, sí, la prueba anticipada, doctora, vamos a ahondar acá el conocimiento, sí se puede realizar también excepcionalmente, eso sí, doctora, excepcionalmente con los Claro. testigos y peritos Ujú. cuando peligra que ellos no puedan concurrir quizás a futuro juzgamiento del proceso penal, ¿no? Entonces, cuando existe ese riesgo de manera excepcional, por eso determinando que no podrían asistir al juicio, sí, allí se puede hacer prueba anticipada, doctora, ¿ya? Eso Sí. disipando, aclarando de manera excepcional, pero no es una regla, obviamente siempre prueba anticipada contra gravedad, entre otros que ya sabemos cuándo, entonces cuando o por alguna enfermedad no podrían concurrir cuando está aprobado eso, sí se puede realizar prueba anticipada con testigos y peritos, doctora, ¿ya? Eso quería acuñar. Gracias, doctor. Muy bien. Por otro lado, también a la pregunta del doctor Paul, también quiero precisar, con respecto a la extensión de dominio, que ahora que han sacado una norma modificatoria, todo que existe, doctores, en realidad, pues ahora el proceso de extinción de dominio vendría a ser pues un proceso autónomo, independiente, que con una finalidad de que busca en realidad pues que se declare, ¿no?, las propiedades a favor del Estado, ¿no? Doctores, ahora es manera, proceso autónomo, independiente, que la Fiscalía Especializada va a llevar a cabo adelante este proceso, doctor Paul. Anteriormente, pues, estaba ligado a la investigación como tal en el procesal penal, donde en la investigación preparatoria se podría pedir el tema de embargos, como extinción de dominio, entre otros. Pero ahora, propiamente dicha extinción de dominio, pues, viene a ser, pues, ya independiente, un proceso autónomo, doctores. ¿Ya? Hay fiscalías especializadas que están llevando eso con esa finalidad, ¿no? Casi como, diríamos, parte civil, que buscan casi como civil, ¿no? Ahí extinción de dominio no busca lo que es la punibilidad del investigado. Extinción de dominio, pues, busca en realidad, pues, que se declare, ¿no?, una propiedad a favor del Estado. ¿Ya, doctores? Así es. Entonces, esos dos puntos quería, pues, precisar, aclarar, doctores, y ahora sí quedo, pues, dispuesto a poder responder sus preguntas que hubiera, doctores, a ver si alguien me escribe o me comenta o preguntas, doctores. Doctora Merle, le escucho. Doctor Omar, solo nomás quisiera que me aclare. Por ejemplo, en la medida, la comparecencia simple con la comparecencia restringida, por ejemplo, la comparecencia simple, tengo conocimiento, es que cuando ellos no tienen ninguna restricción, solo tienen que acudir en una forma cuando le citan a una diligencia, a una audiencia, tiene que ir, pero en una comparecencia restringida tiene que afirmar. Esa es la diferencia. No sé si estoy bien o algo tengo que agregarlo. Sí, gracias por el comentario. Comparecencia simple, como tal dice, ¿no? Sobre ello no pesa nada una medida que ha indicado el juez de investigación preparatoria. No existe una medida, ¿no? En cambio, con la comparecencia restrictiva, ahí se dice, hey, tú, ojo, estás siendo investigado, pero me tienes que concurrir cada 2 meses, por decir, a darme cuenta al despacho del juez qué es lo que estás haciendo para firmar, ¿no? Comparación restrictiva. Entonces, son las diferencias que existen restricciones, ¿no? En realidad, en la que el investigado debe de respetar. Esas restricciones ha sido pues impuesta por el juez de investigación preparatoria a pedido del Ministerio Público. En cambio, en comparación simple, no se pide como tal alguna medida como para el investigado, simplemente se indica que sobre esa persona no pesa nada, ¿no? Para que pueda estar dando cuenta, sino es una comparecencia simple que solamente se necesita que esté siempre presente en las diligencias las veces que requieren su presencia, doctora. Así está bien, doctora.
Gracias, doctor. A usted también. ¿Alguna pregunta más? Doctor, otra pregunta. Sí, Disculpen. Doctor, mire, ve, supongamos que en una comparecencia simple no se presenta a a las audiencias, a las diligencias donde es citado. Entonces, eso se puede revocar y se puede pedir la prisión preventiva, o solo es cuando es comparecencia restrictiva. ahora, en principio, no la comparación. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando la fiscalía realiza la formalización, ¿no? Ahí tiene que consignar sí o sí lo que es esa medida de coerción, sea grave, que puede ser pues como prisión preventiva, o simple, dependiendo del delito. Como esa medida es pedido de fiscalía y se puede revocar, sí, ¿no? Entonces, pero normalmente, doctora, cuando ya dictan comparecencia simple es en los delitos de baja bagatel, por decirlo así, que no superan pues o lo que es 5 años a más, y entonces en ese sentido, pues en principio no se podría, ¿no? En principio es lo que estamos haciendo, sino tendrá que pedir restrictivamente su conducción grado de fuerza, entre otras medidas, pero prisión preventiva no, porque no cumplirían los presupuestos no procesales, que mayor a 5 años que uno de los presupuestos, doctor, el delito, sobre todo. Algunos son 3 años, ameritan comparecencia simple. Ya, doctor, muchas gracias. Ajá. A no ser que, doctora, también eso siempre es bueno tener en cuenta, existan nuevos elementos de convicción y con eso sí se puede, pues, de simple, pues, pedir una medida de coerción, ¿no? Que sea mayor, gravosa, ¿no? Es excepcionalmente. Doctor, Obviamente, disculpe, en este caso también se puede declarar reo contumaz, porque si no aparece en las audiencias y está con una comparación simple, le pueden declarar reo contumaz, pues ser requisitoriado. doctora, en principio, reo contumaz sí se puede declarar a pedido de la fiscalía, sí, sí puede declarar, doctora, porque no concurre, está ausente incluso, que ya es una audiencia que no se presenta y se necesita la presencia del acusado o del investigado, sí, pero doctora, el reo contumaz normalmente se declara cuando el acusado no se presenta al inicio del juicio. En este caso, si todavía estamos etapa preparatoria, digamos, ¿no? Para lo que es el tema, necesitas al investigado, incluso con el antiguo código, antes se requería la presencia del investigado, se solicitaba que se dicte el reo ausente, doctora, el reo ausente. Y eso también era pues que pese sobre esa persona orden de captura y ubicación. Reo contumaz, doctora, es para ya cuando no concurre el acusado al inicio del juicio, ahí le dictan reo contumaz. Antes pueden dictar reo ausente y también para que puedan ubicar e investigar para que presente algunas diligencias, doctora. Ya, doctor, muchas gracias. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Al parecer, no, entonces vamos a continuar. Entonces, continuamos. Se está visualizándose lo que le estoy compartiendo, ¿verdad, doctores? Sí, sí se puede ver, doctor. Muy bien, entonces empezamos. De medidas cautelares reales o sobre el patrimonio del investigado, doctores, que quede claro, del investigado, ¿ya? Entonces, en Código Procesal Penal o el sistema procesal penal también sí podemos ejercer lo que es el tema de lo que es cautelar sobre los patrimonios de los investigados o del investigado. Para ello es muy importante, doctores, ojo, es importante, ¿no? Que el investigado o los investigados
previamente hayan sido, pues, en la investigación individualizados, sobre todo su participación, entre otros, porque no pueden pedir, pues, embargo patrimonio de manera conjunta si son más de 5 investigados. Entonces, previa individualización. Entonces, este pedido del embargo, artículo 302 del Código Procesal Penal, dice, dentro de las diligencias preliminares, etapa preparatoria preliminar sobre todo, la Fiscalía, ojo allí, la Fiscalía tiene, pues, el deber de oficio o a solicitud de la parte agraviada, ¿no? Averiguar, indagar, ¿no? Sobre los bienes de los investigados o del investigado. El primer punto, doctores. ¿Ya? Sobre los bienes del investigado o de los investigados. Tiene que averiguar la Fiscalía eso. Ahora un momento. Ya. Entonces la Fiscalía averigua ello para ver si tienen bienes o no. Y si esos bienes están sujetos a ser embargados o no. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que busca con eso, con el embargo, lo que se busca es asegurar el futuro cumplimiento del posible resarcimiento de lo que es la reparación civil, ¿no? Es decir, pago de la reparación civil como consecuencia del delito que ha cometido el investigado, ¿no? Es de la naturaleza del embargo en lo que es proceso penal, ¿no? Entonces, para lo cual es importantísimo identificar el bien, ¿no? O el derecho embargable. Es el trabajo de la fiscalía o el actor civil. Ahora, para que se solicite el embargo, ¿a quién se solicita? ¿A quién se puede solicitar? Se solicitará al juez de investigación preparatoria, siempre. ¿Quién lo va a solicitar? Lo puede solicitar el Ministerio Público o la parte agraviada previamente constituida como actor civil, ¿no? Fundamentará su pedido, ¿no? Fundamentará su pedido, casi siguiendo, doctores, lo que es la fundamentación de naturaleza civil. Doctores, es importantísimo. Es decir, cuando solicitan la medida cautelar de embargo en proceso penal, doctores, va a seguir casi todo el lineamiento de lo que se solicita en lo que es en un proceso civil. ¿Ya, doctores? Es sobre todo puntualizando, especificando el bien o el derecho sobre lo que va a pesar el embargo. O, en todo caso, precisando el monto, lo que se tendrá que embargar si existen cuentas bancarias, entre otros, ¿no? Entonces, todo ello tiene que precisarlo la parte agraviada o la fiscalía. Les decía, doctor, es importante, para este pedido se sigue lo que ciñe el Código Procesal Civil, el civil. Entonces, punto uno. Punto dos, el actor civil, la parte agraviada previamente constituida, debe ofrecer contracautela. Sí, ya sabemos lo que es la contracautela, en lo que es término civil, ¿no? Es un depósito de dinero que tiene que realizar la parte, bueno, en civil, la parte demandante o la parte que pide lo que es contracautela. Igual acá la parte agraviada tiene que ofrecer la contracautela. Doctores, la contracautela solamente las personas naturales o jurídicas, entre privada, entre otros. Existe la excepción, doctores, acá, porque también estamos hablando de que muchas veces el Estado o los gobiernos regionales, diríamos todas las municipalidades locales, distritales, pueden ser agraviados. Entonces la pregunta, doctor, ¿también ellos tienen que pagar la contracautela? No, doctores. El artículo 614 del Código Procesal Civil dice literalmente que las entidades del Estado, como la Procuraduría, Municipalidad, Ministerios, entre otros, están pues exceptuados de pagar o ofrecer lo que es la contracautela, doctores. Doctora Merlis, le escucho. Doctor, a ver si me puede ayudar. Doctor, acá sí estamos hablando de las medidas cautelares reales. ¿Se paga tasa o no se paga tasa en cuestiones penal? Porque en lo civil se paga tasa.
pero en penal también. No, doctora, en penal no, solamente contra cautela, que es dentro Sol- de lo que pedimos en medida cautelar. ¿Ya, doctora? ajá, La tasa no. ya, ya, doctor, gracias. Contra cautela sí pueden ofrecer, le estoy diciendo, el actor civil, ¿no? Que no son exigibles ofrecer contra cautela, siguiendo el artículo 614 del Código Procesal Civil, son los gobiernos regionales, ministerios, procuradurías, entre otros, es decir, las entidades del Estado, que son la parte agraviada. ¿Ya? Ellos sí no pueden ofrecer la contracautela. Los demás, sí. ¿Correcto? Así es, doctores. Es así, doctores, pues existe en la contracautela lo que es el tema, el embargo, ¿no? En realidad. ¿Y quién lo va a dictaminar todo ello? El juez. ¿Ante quién se presenta esa solicitud? Ante el juez de investigación preparatoria. Ante el juez de investigación preparatoria. Para lo cual se tendrá que demostrar, doctores, en la solicitud, ¿no? De que existen, pues, bienes identificados del investigado. Primer punto. Y en el pedido existen pues suficientes elementos que acrediten que pues de convicciones para que puedan dictar lo que es el embargo, ¿no? ¿Por qué? Porque el investigado, ¿no? Sé que existe presunción de inocencia, es el posible responsable del delito cometido y como tal debe de resarcir, ¿no? Lo que es la reparación civil cuando existe la sentencia. Y para asegurar ello, tiene que existir, pues, doctor, entonces, es lo que es pedido de embargo, ¿no? Eso es así, doctores. Entonces, todo ello se realiza para el cumplimiento y que el sentenciado, una vez que esté, valga la redundancia, sentenciado, pueda pagar la reparación civil, ¿no? A través de sus bienes embargados. Doctora Merle, dígame. Doctor, disculpe que le estoy interrumpiendo mucho. Doctor, estas medidas de reales se aplica cuando la reparación civil es alto. Ahora, sí, en principio cuando las reparaciones civiles son altísimos, como por ejemplo cuando el Estado pues es el agraviado y como le decía, cuando hubo procesos contra Graña Montera, con Odebrecht, entre otros, y pues la reparación civil era altísimo, ¿no? O como también, si no me equivoco, en caso del señor Andrés Hurtado, ¿no? Se ha hecho lo que es medidas cautelares de embargo, ¿no? Porque la reparación que tiene que pagar al Estado es altísimo, doctora. Si en principio allí no tendría sentido, pues, por una reparación civil 2.000, 3.000 soles, vamos a pedir medida cautelar, siempre van a declarar infundada y también no sea razonable. Por eso les decía que este pedido tiene que ser razonable, ¿no? En realidad, para pedir. Y también el delito es alto y la reparación es altísimo y por ende tiene que, pues, sentenciado, en futuro sentenciado, tiene que pagar. Tenés que pagar lo que es la reparación civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctora, sí pueden solicitarlo, más no cuando existan pues delitos de baja cuantía, ¿no? Que no tendría sentido, no sería razonable. Es así, la prestación de lo que estábamos hablando de contracautela, doctores, siempre va a ser para lo que es cumplimiento en momento de ejecución o no. Todo ello va a dictar el juez, sobre todo que se corresponde o no, ¿no? Ejecutar lo que es el embargo o en todo caso, pues cuando ya se dictó la contracautela, pues también se puede, como naturaleza civil, la contracautela pues es como que va a resarcir el daño que le ha causado a la persona demandada, ¿no? Es civil. En este caso, pues, si no le sentencian al investigado, pues se declaran inocente y para ello, para resarcir el daño causado, pues existe la contracautela de parte agraviada. Entonces, doctores, el embargo siempre existe, ¿no? Para poder asegurar el cumplimiento de pago, de futura ejecución de lo que es reparación civil. Y cuando es denegada la solicitud de lo que es medida cautelar de embargo, doctores, esto de acá se puede reiterar, volver a presentar otra vez, quizás precisando bien lo que se pida y así pueden pues ser admitidas lo que es el tema de
el embargo y será anotado en lo que corresponde en el proceso, doctores. También existe, doctores, ejecución e impugnación del auto de embargo. En realidad, ¿se puede impugnar auto de embargo? Sí, también se puede impugnar, ¿no? Ahí también hay variaciones que se puede realizar lo que es el embargo, ¿no? Y que cuando se tramita, ¿no? Puede solicitar la variación, sobre todo, doctores, cuando acrediten, ¿no? Que la persona investigada puede, pues, ofrecer caución, entre otros. Entonces, existe la variación de lo que es de la medida de embargo en lo que es procesos penales, y como también se puede recurrir a la doble instancia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de variación, doctores, o alzamiento, ya cuando ya dejan sin efecto el embargo, es cuando, por decir, que la persona investigada pues no ha sido condenada, entonces van a ordenar el alzamiento. O también existe el embargo de alzamiento de los bienes del investigado, siempre y cuando ya existe una resolución, ¿no? Condenatoria, pero también existen efectos sin efecto suspensivo, lo que es la apelación. Cuando existe sentencia firme ya de doctores y el embargo existe, la medida cautelar, ¿no? Y que es absolutoria, ¿no? Sentencia firme que es absolutoria, existe el levantamiento del embargo, ¿no? Esto debe ser de oficio, en principio, se puede alzar el levantamiento de oficio o a pedido de parte, en este caso, del investigado, ¿no? Y se procederá, es importante, doctores, acá normalmente determinar los daños y perjuicios que hubieran podido producir dicha medida. Para eso existe la contracautela, ¿no? Tiene que resarcirse, ¿no? Eso y ahí tiene que ser de lo que es parte actor civil, ¿no? El actor civil tiene que resarcir. Por eso existe la contracautela, doctores. En realidad, existen, doctores, este tipo de acciones en proceso penal a fin de garantizar sobre todo lo que es cumplimiento del pago de reparación civil, ¿no? También puede existir el tema de lo que es desafectación y de tercería, ¿no? Netamente acá estamos viendo de lo que es más punto civil, ¿no? Y donde la desafectación se tramita también igual ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Para que se pueda acreditar fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece a una persona distinta, ¿no? La tercería, ¿no? Entonces también todo eso se tiene que determinar. Siempre tiene que autorizar, siempre tiene que estar pues aquí resolviendo los pedidos el juez de investigación preparatoria, doctores. Existen otras medidas cautelares, doctores, como son lo que es el tema de inhibición, ¿no? Eh, sobre todo esto, y acá pues un fiscal o doctor civil en su caso no puede solicitar, ¿no, doctores? Que exista pues este tema de inhibición, ¿no? El juez dicte, ¿no? El juez de investigación preparatoria, sobre todo, doctores, la inhibición, ¿no? Para disponer o grabar los bienes del imputado o tercer civil, y que se inscriba en los registros públicos. Doctores, también esa figura existe en proceso penal que muchas veces no se aplica, pero sí se puede utilizar. Por otro lado, existe el desalojo preventivo. Doctores, esto es un tema importante, el desalojo preventivo, que medida cautelar de real, sobre todo en el delito de usurpación, ¿no? No esperar todavía que pase todo el proceso, que al final ordene, ¿no? La devolución del bien a su propietario, sino aplicando el artículo 311, numeral 1, se puede pedir lo que es desalojo preventivo. ¿Ante quién se pide esto? Ante el juez de investigación preparatoria. ¿En qué delito? Sobre todo delito de usurpación, doctores. Igual, ¿a pedido de quién? ¿Del fiscal o de la parte agraviada? Entonces, esto de acá, de desalojo preventivo, ¿quién lo va a ordenar? El juez de investigación preparatoria. Siempre. El juez de investigación preparatoria, y se ejecuta el desalojo preventivo. Una vez que exista la resolución, pues fundada la petición o lo que es petición de desalojo preventivo. Entonces, ¿quién lo va a ejecutar? Obviamente, quien tiene que apoyar es la ejecución en la Policía Nacional del Perú, ¿no? El desalojo preventivo. Una vez que exista el desalojo preventivo, la Fiscalía tiene que realizar todas las diligencias necesarias y realizar, si es posible, sobre todo la inspección fiscal, ¿no?
Y esta inspección fiscal para determinar lo que se ha realizado, lo que es el desalojo preventivo. Y asimismo, doctores, la solicitud de desalojo preventivo pues se realiza ante el juez de investigación preparatoria durante las diligencias preliminares, doctores, ¿ya? Acá no es necesario todavía que esté formalizado el caso y que exista actor civil, no. Estamos en delito de usurpación, estamos dentro de diligencias preliminares y dentro de ello sí puede solicitar la parte agraviada lo que es desalojo preventivo, ¿no? Invocando artículo 311 sobre todos los numerales, la parte agraviada puede solicitar el desalojo preventivo. Lo importantísimo, ahí tiene que ir acompañado la solicitud con los elementos de convicción y que acrediten en realidad la comisión del delito, ¿no? El derecho que ha sido ofendido, que por usurpación, ¿no? Si todo ello cumple, se le va a dar desalojo preventivo, se va a dictar, ¿no? El juez resolverá en un plazo de 24 horas al pedido y pues se tiene que ejecutarse lo que está indicando en la resolución. Ojo, es un cuaderno, aparte de desalojo preventivo, el juez elevará este cuaderno correspondiente dentro de 24 horas, también si esa impugnación como apelación, de no ser así, queda firme el desalojo preventivo, doctores, ¿no? Otras medidas cautelares de naturaleza reales, doctores, pues existen lo que son las medidas anticipadas, ¿no? Como el secuestro conservativo también. Sobre todo el secuestro conservativo, doctores, aquí quiero quizás llegar, como antes indicábamos, en el ejemplo de accidente de tránsito, sobre todo el atropello de las personas, se puede pedir pues este secuestro conservativo, medida cautelar de secuestro conservativo, también a pedido de la fiscalía, que es de oficio, o como también a solicitud de la parte agraviada ante el juez, sobre los vehículos motorizados, ¿no? Sobre los vehículos motorizados, ¿no? Del imputado o del tercero civil responsable. Muchas veces, doctores, de los vehículos, pues quien está conduciendo no es el propietario. Entonces, que el dueño es otra persona, ¿no? Está inscrita en registros públicos. Entonces, el secuestro conservativo de los vehículos va a pedir si el imputado es titular, entonces contra el imputado sobre su bien, si no, sobre el tercero civil responsable, ¿no? ¿Esto qué es lo que implica, qué es lo que busca el secuestro conservativo, doctores, ¿no? En realidad, esto de acá es desposeer el bien, ¿no? Al investigado y entregan el vehículo a un custodio, ¿no? Que en términos civiles diríamos que existen auxilios judiciales, ¿no? Un auxilio judicial, ¿no? Entonces se va a entregar un auxilio judicial, pero en este caso también a un custodio se entrega el vehículo. Pues en caso que el investigado o el tercero civil responsable, finalizar el proceso, no pudiera cancelar lo que es la reparación civil, entonces se tiene que lanzar el remate, lo que es el vehículo, y con la venta, ¿no? La adjudicación, el remate, con ese dinero se pagará la reparación civil. O en todo caso, si no hay, si no prospera el remate, puede venir adjudicación, ¿no? La adjudicación para el agraviado, la parte agraviada. Ese es el secuestro conservativo. Entonces también existe esa medida cautelar real en proceso penal, doctores. También existe secuestro conservativo. Muchas veces, pasamos que unas personas son atropelladas con vehículos, los vehículos están bien, las personas están fallecidas y dicen, es un proceso largo, no me pagará, ahora ¿qué puedo hacer? No, señores, simplemente que inicie el proceso penal, soliciten la medida cautelar de secuestro conservativo sobre ese bien, ¿no? Sobre ese bien. Quizás ese bien está valorizado a 80.000, 100.000 en vehículo motorizado, se va a secuestrar y se va a poner, obviamente, en conservación o se va a entregar para un custodio y se va a quedar allí hasta que termine la sentencia, el proceso y que exista un pronunciamiento final. Entonces, así existe, doctores, el secuestro conservativo, en el caso de los delitos, lesiones culposas, sobre todo homicidio culposo, como accidente de tránsito, atropello, entre otros,
sí o sí podemos solicitar, ¿no? Esto de aquí sobre los vehículos motorizados, doctores, se puede solicitar como transporte público, si transporte privado, sí o sí debe de solicitarse, ¿no? A veces, por ejemplo, hay un caso que conocí, que una persona pues iba en un bus de servicio público y este bus de servicio público fue impactado por un tráiler y justo donde impactaba estaba viajando una señora y esta señora se llevó prácticamente el mayor, diríamos, daño, tanto su rostro, su cuerpo, y como consecuencia de ello también tuvo pues secuelas en la nariz, prácticamente una desfiguración de rostro, la cara, los labios cortadas, partidas, todo eso. Y ella pues decía, ¿qué hago, doctor? O mira cómo me han dejado, el conductor de tráiler no me quiere pagar, ¿no? Y quiero seguir proceso penal por todo esto que me han causado este accidente. ¿Qué puedo hacer? Pues se le orientó, ¿no? Dije, señora, mira, inicia denuncia, denúnciale por todo lo que te pasó, si no denuncia en su momento, y que después ya realice todos los trámites necesarios, y se le dijo, ¿no? En ese momento sobre ese vehículo puedes pedir una medida cautelar, entre otros, y ahí dentro del proceso se puede hacer, así se le asesoró a la persona, pero después la persona no regresó, y creo que no sé qué será de la señora, pero quedó allí. Pero así muchos desconocen, doctores, ¿no? De que no pueden ejecutar estas medidas de coerción real en procesos penales y que se quedan en la impotencia de no hacer nada. Pero no, doctores, existen estos mecanismos, existen estos instrumentos que podemos realizar. Eso sí, inmediatamente inicia el proceso, pidan lo que es el medida de cautelar, ¿no? O coerción real, secuestro conservativo sobre los vehículos motorizados, los servicios público-privado, ¿no? A fin de garantizar el futuro cumplimiento de pago de la reparación civil. Eso es muy importante, doctores, ¿ya? Todo eso, o sea, hay que pedir al juez, ¿no? Al juez de investigación preparatoria, siempre hay que solicitarlo para que puedan también dictar tu pedido y el juez de investigación preparatoria designará un custodio para que pueda conservar el vehículo, ¿no? Para su conservación y que terminada el proceso se puede, ¿no? eh, dictar lo que es el tema de remate o adjudicación, ¿no? Esa diferencia sabemos, ¿no? Cuando es remate, cuando es adjudicación en términos civiles, eso manejamos. El de remate es cuando convoca una subasta pública y el mejor postor adquirirá el bien y con ese dinero se podrá pagar la reparación civil. Y adjudicación es cuando no prospera el proceso de remate, se tiene que adjudicar el bien para la persona agraviada y ésta ya verá la forma de poder alquilar o pasar a su nombre el vehículo y con eso pagarse lo que es la reparación civil. Doctora Merle, sí le escucho. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, hay un accidente y, y el vehículo está incautado. ¿Aún así se puede pedir secuestro conservativo? Doctora, accidente de tránsito del vehículo está incautado. ¿En qué sentido? ¿En el sentido que la SAT, algo así, ya puso eso de incautación? ¿En términos administrativos o a términos penales, doctora? En términos penales, porque está, por ejemplo, yo tengo un caso de lesiones culposas, lesiones graves con un vehículo motorizado y la Mm, moto está incautado. Y ya. yo puedo pedir secuestro conservativo para asegurar mi reparación civil. Ah, ya, muy bien. ¿Incautado para qué? ¿Para una investigación? ¿Para alguna diligencia, doctor? Me imagino, porque vamos a llegar más adelante a la incautación, vamos a tocar cuando se incauta un bien por la policía o por la fiscalía, es para que se realice una diligencia, en principio, los bienes, ¿correcto? Entonces, si está incautado con esa naturaleza, doctora, sí se puede pedir secuestro conservativo, porque
lo que es la incautación en principio todavía no está quizás dictado por el juez, la confirmatoria, entre otros, pero sí existe como medida cautelar de lo que es real, confirmado por el juez de investigación preparatoria, lo que es incautación, a efecto de poder pagarse reparación civil, sí lo pueden solicitar. Recuerden, doctora, lo que la incautación mayormente está para las diligencias, ¿no? Que se puede practicar sobre ese bien, ¿no? Quizás guarda algo que puede esclarecer sobre los hechos. Entonces, en ese sentido, sí puede solicitar, doctora. Doctora, dígame. Doctor, otra preguntita. Y acá también tengo que pedir, tengo que agregar la contracautela. En lo que es secuestro conservativo, ¿no, doctora? Es una medida cautelar en principio sobre esos bienes. No, porque no estamos haciendo no es un embargo, doctora. Ya, doctor. O Ajá, sea, sí, primero me constituyo como actor civil y luego pido el secuestro conservativo del vehículo. así es, doctora. Ya, perfecto, voy a hacerlo. Así es. Doc- Muy bien. Doctor, una preguntita. Sí, ¿Se lo puede? escucho. Buenas noches. Doctor, Buenas noches, ¿se doctora. puede pedir la adjudicación antes que el remate? ¿O necesariamente tengo que pasar por el proceso de, o sea, Ah, ya. remate primero? ¿Se Muy puede? bien. Cuando exista secuestro conservativo, doctora, primero necesariamente tiene que agotarse el remate. ¿Ya? Si en el remate, en la última convocatoria, que no existen postores que pueden adquirir el bien, ahí se declara frustrado el remate y se pasa a la segunda etapa, segunda opción, mejor, lo que es la adjudicación, doctor. Se adjudica el bien a favor de la parte agraviada en este caso. Gracias. Así es, doctor. Pero tiene que agotarse el remate, doctor. ¿Ya? Así es. Muy bien, doctores, seguimos. Entonces, eso es lo que siempre prevalece, casi aquí en naturaleza bastante civil, y lo que se hace secuestro conservativo es para asegurar, como les indiqué, para el pago de la reparación civil. ¿Puede solicitar la variación de la medida de secuestro conservativo? Sí, siempre y cuando ofreciendo garantías, ¿no? Del bien y que pues se puede solicitar siempre al juez de investigación preparatoria, doctores. Ahora bien, lo que es el secuestro conservativo, doctores, como consecuencia del hecho constitutivo, el delito de lesiones, que existe homicidio culposo, entre otros, el vehículo siniestrado también puede haber, ¿no? Que existe, pues está dañado, ¿no? Entonces, en este caso, el fiscal, la fiscalía debería identificar sobre todo otro bien mueble del investigado, ¿ya? Jamás pidan, pues, doctores, el secuestro conservativo o no vamos a pedir sobre un bien que está siniestrado, casi ya no tiene valor, ¿no? Entonces, no vamos a pedir, pues, secuestro conservativo sobre un vehículo que atropelló a la persona, después no pudo controlar el vehículo, el conductor, y se estrelló, quizás sobre la pared y el vehículo ya quedó inservible. Entonces, sobre ese vehículo no vamos a solicitar secuestro conservativo, ¿no? No es lógico ni razonable. Entonces, en este caso, usted tendrá que averiguar, sin indagarse, a ver el investigado qué otro bien mueble tiene para poder pedir secuestro conservativo sobre ese bien, ¿no? Del investigado. O a veces también del tercero civil responsable, sobre todo en caso de vehículos, ¿no? Les decía que no necesariamente el conductor es el propietario. Muchas veces el propietario es otra persona y el conductor son los que alquilan, entre otros. Doctora, dígame, le escucho. Doctor, ¿y se puede pedir, por ejemplo, en una modalidad de retención, si tuviera dinero en cuenta bancaria o tuviera un sueldo, se lo puede embargar? Porque se está, esta figura jurídica de secuestro, de las medidas cautelares reales, se comporta como sería civil. Sí, es de naturaleza prácticamente civil. ¿Me decías que, doctora, se puede embargar sueldos, algo así? ¿Me dijiste? ¿Escuché eso, doctora? Si hay así alguna opción de poder hacer la retención de repente alguna cuenta bancaria o también se puede embargar un sueldo. Doctora, lo que es cuenta bancaria, sí.
puede hacer embargos, pero lo que es sueldos que está destinado para la sobrevivencia, eso no, doctora. No se puede chocar con derecho de alimentos, ¿ya? Eso no. Ya, doctor, gracias. Así es. Ya seguimos, doctores. Bien, otras medidas cautelares que existen de naturaleza real, doctores, es lo que ya muchos conocemos, es la pensión de asignación anticipada de alimentos, ¿no? También eso existe, ¿no? Entonces, eso también es una medida cautelar, ¿no? Medida cautelar que a veces de oficio dictan los jueces de para el letrado o a veces se lo solicitan en la demanda de alimentos, lo que es la asignación anticipada, ¿no? Y asimismo, doctores, existe pues siguiendo el artículo 314, en numeral 1 del Código Procesal Penal, en los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar, violación de libertad sexual y otros delitos, sí se puede pedir también lo que es ese tema de lo que es asignación anticipada, ¿no? Siempre solicitando, pues en este caso aquí sí, el tema de lo que es pensión anticipada de alimentos al juez de investigación preparatoria, ¿no? En todo eso casi rige por código penal y algunos de también naturaleza civil, doctores, ¿no? Todo esto para el cumplimiento, sea por el imputado o un tercero civil. Otro punto que quería llegar, doctores, es la incautación. El tema de la incautación, doctores, ¿no? Viene pues siempre a los objetos, instrumentos que hubieran, pues ¿no? De la persona investigada, que existan en realidad, ¿no? Peligro por la demora, en cuanto puedan ser, pues, en cuanto a su naturaleza, existencia, la policía como el Ministerio Público pueden incautar, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer incautación? Sí, los objetos del investigado. Ojo, esto es importante, también les quiero indicar acá, por decir, cuando a un investigado, por decir, en su registro personal encuentran pues un arma de fuego, ¿no? Le encuentran un celular de alta gama, ¿no? Celular, y pues ya esos dos objetos para empezar lo van a incautar porque guarda relación con el delito que estaba cometiendo, por decir. ¿No? Son extorsionadores, por ejemplo, el celular estaban mensajes que extorsionan, arma de fuego que iban a extorsionar, entre otros. Entonces, ejemplo, doctores, en ese sentido, pues existe lo que es el tema de incautación. Lo van a incautar tanto la policía como también los fiscales van a incautar. Entonces, cuando incautan, ¿no? Cualquier cosa que pueden encontrar del investigado, no necesariamente a veces que tiene que guardar relación con el hecho, pero incautan, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, doctores, tiene que haber lo siguiente, los policías no incautados tienen que lacrar, ¿no? Poner la cadena de custodia. Primer punto. Obviamente, ese bien incautado van a pasar para la fiscalía tiene conocimiento y la fiscalía inmediatamente, incluso dentro de 24 horas, diríamos doctores, la fiscalía tiene que pedir lo que es el tema de la confirmatoria de la incautación. ¿A quién? Al juez de investigación preparatoria. Importantísimo, doctores, se tiene que confirmar la incautación. Pongamos un caso. Tienen un patrocinado investigado, supuestamente por robo con arma de fuego. Incautaron el arma de fuego. Pasaron a la fiscalía puso en la custodia a un policía con cadena de custodia, entre otros. ¿Ya? Ahí quedó. Y la fiscalía no pidió la confirmatoria de esa incautación del arma de fuego. No pidió al juez de investigación preparatoria, porque el juez de investigación preparatoria tiene que dictar la confirmatoria de la incautación. ¿Y qué pasó? Pasó una semana, un mes, así, y el abogado del investigado se da cuenta que
No está confirmada la incautación, entonces solicita la devolución del arma de fuego. Y la fiscalía tampoco ha programado en la diligencia que tiene que practicarse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el abogado? Solicita la devolución. Sí tiene que solicitar la devolución. Y si la fiscalía deniega, va a pedir al juez de investigación preparatoria que ordene al Ministerio Público que le entregue el bien al investigado. ¿Puede pasar eso? Sí. ¿Por qué? Simplemente porque la fiscalía no pidió, ¿no?, válidamente que se confirme la incautación, ¿no? Es importante. Tiene que haber la confirmatoria de la incautación por el juez de investigación preparatoria. Es decir, eso vamos a encontrar en el cuaderno de incautación dentro del Ministerio Público, tenemos otro cuaderno, en donde debe existir el requerimiento de confirmatoria de incautación y la resolución que confirma la incautación. Si no existe eso, doctores, sí podemos pedir la devolución de los bienes incautados. Eso también es importante. Muchas veces el hecho de que lo incautaron y no pidieron confirmatoria permanece allí y quizás por desconocimiento no revisamos el cuaderno de incautación y no pedimos la devolución de los bienes incautados. Y ya esa es la responsabilidad del Ministerio Público, ¿no? Nosotros como abogados de la parte investigada podemos concurrir al despacho de la Fiscalía y decir, señor fiscal o señor fiscal, señora fiscal, quiero accesar al cuaderno de incautación. Recuerden que es muy independiente del cuaderno principal. Existe cuaderno principal, cuaderno auxiliar y cuadernos, otros cuadernos como incautación, levanta secreto como decíamos, o cuaderno de prisión preventiva. Entonces pidan solamente el cuaderno de incautación. Si ahí les entrega el cuaderno de incautación la fiscalía y está solamente la solicitud de la confirmatoria de incautación, pero no existe la resolución, pregúntenle qué pasó con la resolución. Si no le confirmó, o quizás el juez lo denegó, quizás la resolución dice, pues, que no se confirma la incautación por X motivos, fundamentando, y entonces no tiene por qué estar incautado. Entonces, como no existe, ¿no? No existe la confirmatoria, podemos solicitar la devolución. Por eso, lo que es la confirmatoria de la incautación, doctores, es un requerimiento que la Fiscalía hace y como todo requerimiento, tiene que estar motivado, ¿no? A veces los fiscales sin tanta motivación, algunos, no quiero pues desmerecer el trabajo de muchos fiscales que hacen muy bien su trabajo, pero también existen de que, solicitan por solicitar, entonces obviamente lo van a denegar, ¿no? Lo van a denegar, entonces doctores, pues en ese sentido podemos pedir la devolución. Así es, doctores. La devolución se puede solicitar, ¿no? Entonces, importantísimo eso, doctores, que lo que les digo, revisen el cuaderno de incautación. Y debe de existir. Si hubo incautación, debe de existir un cuaderno de incautación y en ese cuaderno de incautación tiene que estar el requerimiento motivado que pidieron al juzgado y la resolución que respondió a ese requerimiento, sea confirmando o también denegando, doctores. Tiene que haber, que muchas veces, ¿sabes?, no nos notifican eso, pero sí en ese cuaderno debe haber, podemos tener acceso y sacar copias, entre otros, doctores, ¿ya? Ese es el objeto de lo que es la incautación. El objeto de la incautación, en principio, doctores, para que se lleve a cabo, en realidad, dentro de la inteligencia preliminar y las investigaciones, ¿no?, esclarecimiento de los hechos, entre otros, ¿no? Doctores, les digo esto de acá de la incautación. A veces, tanto policías como fiscales incautan, pero nunca piden la confirmatoria. Y se queda, pues, supuestamente en el poder de la policía o de la fiscalía los bienes que han sido, pues, incautados a los investigados y tampoco se van a practicar ninguna diligencia sobre esos bienes incautados. También se debería de oponerse cuando programan diligencias sobre los bienes incautados, pero no está confirmado la incautación por el juez de investigación preparatoria. Entonces, eso también tenemos que observar, ¿no? Es muy importante que eso, doctores. Entonces, los bienes incautados, doctores, deben, pues, estar restringidos, ¿no? Deben ser registrados y con exactitud
¿no? Qué bien se ha incautado, cuáles son sus características, ¿no? Color, serie, tamaño, qué es, qué objeto es, para luego ser practicada en todo caso diligencias, peritos, para que determinen si es de verdad es un arma de fuego que es verdadero o es falso o se réplica, entre otros. Entonces lo que se va a incautar se tiene que determinar las características, doctores, y más importantísimo ello, ¿no? Entonces todo eso pues tiene que estar registrado, un acta, ¿no? De lo que es incautación, las características, después tiene que lacrar y poner en custodia de alguien, ¿no? De alguien, ¿eh? Tiene que estar custodiado por alguien, ¿no? En incautación. Entonces los bienes, por un lado. Por otro lado, los bienes incautados, doctores, como también los derechos reales, también aseguran pues, el cumplimiento, ¿no? De lo que es que no se va a perder, ¿no? No se va a perder y que siempre va a estar en custodio, ¿no? Y al final, pues devueltos a su propietario o también algunos bienes incautados pueden valer como para lo que se tiene precio alto, debería ser como un depósito para pago de también lo que se puede hacer reparación, entre otros, ¿no? Entonces la incautación, doctores, siempre tiene esa naturaleza, sobre todo lo hacen con el esclarecimiento de los hechos, para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y si no es así, van a dejar sin efecto todo lo que es el tema de la que es incautación y todo ello pues termina, doctores, con respecto de lo que es proceso penal, real, incautación, que ya debería de tener variación. O también se puede reexaminar, ¿no? Lo que es incautación, doctores, ¿no? Por un lado, autores, existe también lo que es la pérdida de eficacia de la incautación. Sí, el artículo 320 del Código Procesal Penal lo señala de que cuándo puede perderse, ¿no? Entonces, dictado el auto de sobrecimiento, la incautación ya no tiene, pues, ningún sentido que exista sobre el bien. Entonces, acá ya tiene que existir el levantamiento de lo que es la incautación y los bienes serán devueltos a su propietario. Entonces, doctores, ese es todo el preámbulo que queríamos seguir, lo que corresponde al mundo de lo que es investigación preparatoria. Como verán ustedes, doctores, hemos seguido desde el inicio de la diligencia preliminar hasta llegar a lo que es medida de coerción personal y real, y estamos cerrando con ello. Y todo esto se puede pedir, practicar dentro de lo que es investigación preparatoria, doctores. La etapa de investigación preparatoria hemos indicado, ¿no? Según el plazo que ya se ha indicado, 120 días, que puede ser aplazado excepcionalmente por 60 días, como 18 meses, como 36 meses, que puede ser pues también aplazado. Todo eso de investigación preparatoria tiene su finalidad, doctores, termina, y eso lo que es investigación preparatoria, pues va a concluir con la disposición de conclusión de investigación preparatoria. La Fiscalía emitirá la disposición de conclusión de investigación preparatoria. La Fiscalía va a comunicar al juez de investigación preparatoria que la investigación ha concluido. El juez de investigación preparatoria corre traslado a las partes la conclusión de investigación preparatoria. Desde ese momento, la Fiscalía tiene 15 días para emitir un pronunciamiento, ¿no? De fondo sobre el caso, doctores. O puede acusar, ¿no? Al investigado, a los investigados, o puedes pedir requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Todo ello, pues, siguiendo el artículo 344 del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, concluida la investigación preparatoria, el Ministerio Público puede pedir requerimiento de sobreseimiento o requerimiento acusatorio. A veces piden requerimiento mixto cuando existen más de 2 investigados. Es decir, sobre el primer investigado, doctores, pide sobreseimiento, pero sobre el segundo investigado pide la acusación. ¿Eso se oraliza en una sola audiencia? Sí. Entonces se toca primero sobreseimiento, luego lo que es la acusación. Así es, doctores, estimados doctores, se concluye, se cierra lo que es la investigación preparatoria y después viene lo que es etapa intermedia. La investigación preparatoria cierra todas las
investigación que se ha realizado y la Fiscalía tiene 15 días, ojo, 15 días naturales, no hábiles en principio, porque la investigación son días calendario, no son por días hábiles, entonces son 15 días para que la Fiscalía emita su pronunciamiento de fondo, para luego ya pasar a la etapa intermedia, con acusación o sobrecimiento, entre otros doctores. Entonces, mis estimados doctores, hasta aquí llegamos con el curso de la investigación preparatoria, que han sido pues 7 semanas que hemos desarrollado. Pues espero pues con todo lo que hemos desarrollado haya quedado pues eh, para ustedes algo constructivo para su conocimiento, la experiencia, entre otros. Y si tienen pregunta, pues vamos a absolver preguntas. De no ser así, ya iremos dando por finalizado la presente sesión y también el presente curso. Queda, doctores, a la espera de las preguntas. Doctor, más que una pregunta, gracias. Es, por ejemplo, cuando se hizo esta incautación, tenía una experiencia de que el hermano le había comprado al imputado, le había comprado el auto, era un camión, pero vivían en una misma casa y uno en nivel diferente al otro. Cuando se emitió eh, esta incautación, al hermano le realizan este tipo de procedimiento y pero ya existía una compra-venta. ¿Qué pasa ahí, doctor? Y vivía claramente en el mismo domicilio que el imputado. ¿Se tiene compraventa del vehículo, doctora? Sí, existía una compra-venta, este, que no se había elevado a registros públicos porque estaba en proceso, pero cuando le incautaron el camión, ya había ese documento que todavía no había llegado a registro, Doctora, a notaría, ¿no? doctora, claro, en esos ¿Qué casos, sucede? doctor, lo que prevalece siempre lo que se realizó la acción anterior, es decir, la compra-venta, pero debe haber sido inscrito en registros públicos para tenga validez, porque si no, antes No tiene. a ello quedaría como un contrato privado, una acción privada y que no tiene acción pública mientras no sea inscrito en registros públicos, ¿no? Entonces, lo famoso erga omnes, ¿no? Que entonces no es conocimiento para todos todavía. Entonces, si es Mm, así, normal se puede realizar lo que es medida cautelar de incautación, doctora, se puede ejecutar normal. ya, doctora. Así es. Doctora Merli, ¿quería preguntar algo? Doctor, no una pregunta. Quería saber si el curso de la etapa intermedia, más o menos, ¿cuándo va a empezar? Doctora, sí, justamente ya hemos lanzado ya hace unos días la publicidad de ello. Va a empezar el miércoles 20 de agosto a 8 a 10 de la noche. Les hago conocimiento que estará pues impartido por mi persona, asimismo por el doctor Fabio Quesquén, que es un colega mío también de litigante. Entonces vamos a compartir la cosa de investigación preparatoria, los dos ponentes, ¿no? Entonces ya esos detalles vamos a ir indicando, pero sí el 20 de agosto. Entonces, trayendo, doctora, su petición, más que su petición, su pregunta, su inquietud, invitarles a todos ustedes, estimados doctores, si quieren continuar con el curso que vamos ya a llegar a la etapa intermedia. La idea, doctores, es concluir con el juzgamiento, todas las etapas, ¿no? Y para tener la secuencia de lo que estamos conversando. Entonces, doctores, quedan pues invitados a todos los que ustedes ya quieren inscribirse para la etapa intermedia. Las inscripciones están abiertas, pueden comunicarse al mismo de los números que están allí. Al grupo de este curso voy a pasarles el flyer para que ustedes tengan conocimiento, doctores, y así pues pueden ir inscribiéndose y que el curso iniciará el 20 de agosto. Serán 3 cursos, digo 3 días, en realidad 3 semanas de etapa intermedia donde trataremos pues sobre requerimiento sobre cimiento mixto, requerimiento acusatorio y un punto importante también que hemos considerado que es novedoso, que la novedad es el requerimiento, más que requerimiento es auto de enjuiciamiento,
¿no? Ahora el auto de enjuiciamiento, que es apelable, entonces sobre el auto de enjuiciamiento vamos a ver sobre la apelación, la impugnación, ¿no? Que es algo novedoso en etapa intermedia. Y también quizás tocaremos lo que ahora se ha modificado sobre la terminación anticipada, que sí podemos también ahora solicitar una vez iniciada lo que es la acusación, ¿no? Antes no podíamos solicitar cuando la fiscalía ya oralizó la acusación, la terminación anticipada ya no iba, pero ahora sí, la ley faculta, entonces todo eso iremos explicando, doctores. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Doctor, yo quisiera saber si todo el material, así como ha puesto una plataforma, va a estar igual de los cursos que van a dictar. Sí, sí, doctora. Sí, así vamos a preparar sin materiales, tanto mi persona como el doctor que va también a dictar lo que otro curso, y así va a ser. Ahora vamos a ir colgando todos los materiales hasta la semana 7, semana que hemos tenido, 7 semanas, y pueden ustedes tener acceso a ello en la aula virtual. Doctores, agradecerles a todos por su participación, gracias por su amable, ¿verdad?, escucha. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este curso, en realidad. Espero pues haberles orientado, ayudado, haber sumado en su conocimiento que tienen ustedes como abogados, como futuros abogados para su vida profesional. Y la finalidad de este curso siempre ha sido eso, ¿no? Iniciar pues para poder compartir experiencias, todo ello, así conversar, y que vamos a pasar ahora a la etapa intermedia, pues quedan cordialmente invitados en nombre de nuestra firma legal, Pomar Abogados. Estaremos siguiendo con este proyecto y una vez más darle gracias por su participación. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y finalizamos con este curso de investigación preparatoria. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.